Yo soy Clarisa Toledo, soy la coordinadora académica de la Unidad de Extensión Universitaria. Este es un espacio de diálogo y un espacio de difusión de la cultura y de la investigación. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Robert Markens, doctor en antropología, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, Unidad Oaxaca. El doctor ha sido docente en diversas universidades. También es autor de diversos artículos y coautor de Muerte y vida entre los zapotecos de Monte Albán y La piedra de la letra y el patrimonio arqueológico de Santo Tomás Jalietza, Oaxaca. Ha sido co-curador de diversas exposiciones en la Galería Leopoldo, en la zona arqueológica de Mitla, también en el Museo Frisel, en la Casa de la Cultura de Tlacolula de Matamoros, en la Casa del Campesino, en Puebla y en el Museo de las Culturas de Oaxaca. Sus líneas de investigación son arte prehispánico de Mesoamérica e imaginería y complejidad cultural. En el marco del 90 aniversario del Instituto de Investigaciones Estéticas, nos ha presentado este ciclo de conferencias desde la historia del arte. El doctor Robert Markens nos hablará sobre el culto de los muertos entre los zapotecos prehispánicos de Monte Albán y otros centros del Valle de Oaxaca. Bienvenido, doctor, y bienvenidos también quienes están conectados a través de la cuenta de Facebook del Instituto de Investigaciones Estéticas y de YouTube. Así que bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, Clarisa, por la bonita introducción. Nada más quiero agregar al inicio que mucha de mi producción académica ha sido en coautoría con mis colegas, el doctor Marcos Winter y Cira Martínez López, mi esposa. Entonces, debo mucho a ellos el desarrollo de mis propios pensamientos. El hecho de que esto es un conversatorio, les pido permiso sentarme, ¿no? Para sentirme más a gusto, más en casa. Y de hecho, esto será parte de mi tema, sentirse bien en casa. Vamos a ver. Entonces, a ver si puedo arrancar la presentación. Aquí vamos. Ok. Oh, pero no está compartido en la pantalla grande. Está avanzando en la computadora, pero todavía no se cambia la pantalla grande. ¿Se puede compartir la pantalla grande? Eso es. Bueno, yo llevo como 20, 25, 30 años viviendo en Oaxaca y he percatado en muchos cambios en los 30 años, ¿no? Uno es la popularidad cada vez más del Día de los Muertos, ¿no? Oaxaca se ha convertido en una verdadera meca para el turismo nacional e internacional. Y es una de las fiestas más celebradas, más importantes en el ciclo de fiestas en Oaxaca. Y es fascinante por la comida, la tradición, la convivencia en panteones con los seres queridos difuntos. Y siempre me ha despertado la cuestión, la curiosidad de las raíces de estas fiestas en tiempos prehispánicos, especialmente entre los zapotecos, quienes se llaman Vinizá, o el pueblo de las nubes. Entonces, parece que si recorremos varias fotografías del presente y de antes, sí es cierto que tiene una gran antigüedad en tanto Oaxaca y en México o Mesoamérica. Y la tesis muy simple de esta charla es que el culto a los difuntos era un pilar
de su cosmovisión. Yo como historiador del arte me enfoco mucho o estudio mucho los objetos de arte. Am, y hay muchas maneras de estudiarlos. Se puede en términos de su estilo y los elementos que conforman un estilo propio o un estilo que podemos llamar estilo zapoteco. También podemos enfocarnos sobre la materialidad, de qué materias primas está hecho el objeto, por ejemplo, de dónde sacaron las muestras, por ejemplo, y también podemos estudiar, por supuesto, la organización de producción, la organización social de la producción de una artesanía, desde la elaboración de alfarería, por ejemplo, o la talla de obsidiana, por ejemplo. Pero para mí, lo más interesante es la cuestión de significado, de qué representan los objetos. Y yo creo que nos da la oportunidad al estudiar la simbología, el significado, entrar en la mente antigua hasta conocer sus pensamientos, cómo estructuraron su mundo y hasta cierto punto acercarnos a sus sentimientos hacia la naturaleza, por ejemplo. Creo que esto es posible y abre un mundo muy, muy diferente. Y esto es lo que voy a investigar con ustedes el día de hoy. Entonces, estamos viendo imágenes típicos o típicas de la celebración de muertos en Oaxaca. El altar, los tapetes, la convivencia en el panteón. Yo Y esto es una foto de los años 40 del siglo pasado en Michoacán. Algunas familias o una familia celebrando el evento en aquel entonces y aquel lugar. A mi parecer, se puede investigar el mundo, bueno, primero, todos los objetos que elaboraron parte de su cultura visual, tarde o temprano van a remitirse a principios de su cosmovisión. Entonces, una de las tareas principales es entender principios de su cosmovisión. A través de mi carrera en la UNAM, he estudiado varios elementos que se conforman en lo que considero su cosmovisión. Ah, Aquí, al igual en otras partes de Mesoamérica, pensaron y idearon el concepto de monte sagrado o montaña de sustento. Otro es el concepto de novelismo. Y finalmente, el tema de hoy, el culto a los ancestros. Los Binizá o zapotecos, el pueblo de las nubes, apropiaron lo que eran conceptos panmesoamericanos y les dieron su propio toquecito a través del idioma, a través de su estilo de arte. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, podemos cubrir el aspecto de monte sagrado y nahualismo muy fácilmente a través de una sola diapositiva. A la mano derecha es probablemente la imagen más sucinta de su cosmovisión. Es su dios principal, Cosío, el señor del rayo, sentado sobre lo que es una montaña sagrada. Ellos, como al igual que los mexica, tiempo después, pensaban que los cerros eran como recipientes huecos llenos con toda la abundancia necesaria para mantener la comunidad, desde agua hasta maíz, frijol y calabaza y todos los animales. Y hasta la fecha, muchos pueblos tradicionales en Oaxaca piden permiso a un ente sobrenatural que reside arriba del cerro que llaman
el dueño. Se han olvidado de su nombre, pero al juzgar por sus prácticas contemporáneas y viendo la imaginería de Montalbán, esto es una de las imágenes típicas, entonces es el centro de su mundo. Cada pueblo estuvo fundado cerca o en algunos casos encima de un cerro sagrado. Entonces, sabiendo o tomando en cuenta que están residiendo arriba de lo que les mantenía toda esta cornucopia de bienes, seguramente tenían un sentimiento diferente que nosotros cuando ah, subamos a Montalbán para tomar el edad, seguramente era otra. Entonces, esto es probablemente la imagen más importante de su cosmovisión. También se puede ver a la mano izquierda que hay una mujer sentada que es vestida como jaguar, usa el yelmo en forma de jaguar. Esto es también una imagen clásica, típica, repetida sin fin de los gobernantes de Montalbán. Siempre están vestidos sobre jaguares y están parados o sentados sobre la montaña sagrada. Fácilmente podemos lanzar una lectura fácil que eran los protectores de todos los recursos almacenados adentro, ¿no? Entonces, así ganaron la vida, justificaron la desigualdad que era propia a la cultura urbana o sociedad urbana de Montalbán, a lo que voy a referir un poquito más antes. Todo esto es preludio porque quiero pasar a otro tema ah, de su cosmovisión, que es el culto a los ancestros, que es un poquito más complicado de lo que demos cuenta a veces. Aquí están viendo una imagen de la ciudad de Montalbán. Floreció desde 500 antes de Cristo hasta 800, 850 después de Cristo y fue el hogar para tal vez hasta 20,000 personas. Por supuesto, los gobernantes jaguares estuvieron sobre la cima del cerro, donde también vivía Cosillo, y se puede ver terrazas horizontales que van desde arriba hasta abajo. Probablemente fueron pobladas por los campesinos que se dedicaron al cultivo, que subrayó la civilización zapoteca. Otra imagen. Entonces, por lo menos esto es una vista aérea tomada en, supongo, los años 30 y se puede ver claramente por la ausencia de maleza, de hierba, todas las terrazas que van desde la parte más alta todavía hasta el aluvión, el fondo del valle. Entonces fue densamente poblado Montalbán. Y no es accidente, creo. Yo creo que era un factor dentro de sus decisiones de fundar su ciudad capital sobre la cima de un cerro. Tal vez hubo otros factores también, pero están actuando cotidianamente, dentro de un marco de una cosmovisión particular. Otras vistas de la plaza principal. Ok. Vamos a cambiar. ¿Pueden adivinar de qué país viene este señor? Es un alemán con su cerveza, ¿no? Y es alguien que me ha impresionado muchísimo por sus escritos sobre la filosofía y la arquitectura. Es profesor emérito de Yale University. Y él ideó la frase en su análisis de arquitectura. Dice, no sé, muy difícil traducir bien, pero dice, habitar de verdad
es sentirse en casa en el mundo. Entonces, me pregunté, ¿cómo sintieron, cómo construyeron los zapotecos de Monte Albán y otros centros, cómo construyeron sus casas, residencias para sentirse, por supuesto, en casa? Y a través de los años, los trabajos de mis colegas y otros han excavado palacios, casas de la nobleza y también casas de los comuneros. Y en el caso de Montalbán, los, am, las casas están conformes con tres tamaños modales y todos están cuadrados y el cuadrado en el centro es el patio hundido abierto a la intemperie. Lo que todos comparten, si son del tipo 3, los palacios de los ricos, o de la clase nobleza del tipo 2A, 2B, o de los comuneros, lo cual es la casa, la forma más abundante en Montalbán, todos tienen sus seres queridos, difuntos, enterrados en tumbas de mampostería o en fosas más sencillas. Entonces se sintieron a gusto y en casa al enterrar a los muertos en tumbas formales o en fosas más simples. Ok, y están viendo, por ejemplo, esto es un palacio en Monte Albán. La flechita a la mano derecha indica que la entrada a una tumba subterránea y corre a la mano izquierda hacia la flecha, a la otra flecha. Esto es la cripta. Entonces, la primera tapa metálica es una entrada, un cubo de acceso, luego se topa con una fachada y luego la tumba, la cripta. Y los zapotecos enterraron a los jefes de familia, la mamá, el papá, generación tras generación. A los niños o infantes que murieron temprano estuvieron enterrados en otros espacios, fosas sencillas bajo los pisos de otras casas. Pero vemos esto una y otra vez. Claramente era un factor significativo en su planificación de su arquitectura doméstica. Ah, y se nota, pues este es un esquemático de una casa con el patio céntrico, una tumba a la mano derecha en este caso, y la gente vivieron en aposentos alrededor del patio. Y se nota lo mismo. En otra casa, la flecha indica la tumba de una casa menor que la primera que acabamos de ver. Pertenece a la casa, a la clase, ¿cómo se llama? De nobleza. Ok. Y finalmente, más lejos, en el sitio de Lambicheco, excavamos lo que es una casa sencilla, que es de materiales perecederos, pero también tiene su tumba familiar. Entonces, era algo presente y eran la de grandes obras de arte, especialmente en el caso de los gobernantes y la nobleza. Hay, por ejemplo, grabados en piedra, grabados en estuco o trabajos modelados en estuco, pintura mural. Entonces, eran espacios importantes, no solo para los muertos, pero para, también para la gente viva arriba en la casa. Am, por ejemplo, estos, en la diapositiva anterior, la flecha indica un monumento grabado, el cual está aquí a la mano derecha. Es muy complicado, supongo, pero con la ayuda del
epígrafo Javier Urcid ha desarticulado las imágenes para poder mejor apreciar. Tenemos un hijo a nombre de 12 monos que está venerando a su papá muerto en este. ¿No? Entonces hubo todo un culto en torno a los muertos. Otro ejemplo de Montalbán, de la presencia artística. Se puede apreciar el esqueleto de un señor ah, am, puesto en el centro de la tumba y las famosas urnas o vasijas efigie, que son tal vez la expresión artística más importante o más reconocida de los zapotecos. Y hay mucha curiosidad sobre lo que representan, si son dioses, si son ancestros, pero sí, de hecho, van a ver que son ancestros. En muchos casos están denominados, su nombre calendárico está indicado como en estas vasijas efigie de una tumba de Atzompa. La flecha apunta a nombre del individuo, ¿no? Am, pero también encontramos urnas que son anónimas, no tienen nombre cualquiera. Y tal vez para adentrar más la relación entre los vivos y sus difuntos, se puede retomar lo que es la mariposa que vimos en las primeras diapositivas de las fiestas de hoy. Aquí en Oaxaca se llama la mariposa fea. Y curiosamente aparece en algunas de las vasijas. Lo que representa, lo que probablemente significa es que los seres queridos difuntos han sido transformados, igual que la mariposa, que empieza su ciclo de vida como oruga, pero después de ah, ah, dar sapulla sale como otro animal. Entonces, probablemente es representativo de la transformación de sus seres queridos en una forma eterna presente. Am, lo que quiero, y hay otro ejemplo más, no es el único, esto es la famosa urna de Ocho Temblor, el señor Ocho Temblor, que se encontró en Atzompa, y también tiene el mismo elemento de la mariposa, los ojos, y también es lo que están indicando, tal vez no lo mencioné bien. Estos son los ojos y el probóscide o la trompa en la mariposa, que son claves para identificarlos. Quiero decir que para los zapotecos y muchos otros pueblos originarios de Mesoamérica y del mundo, su entorno era completamente diferente de muchos de nosotros, quienes pertenecemos a religiones del occidente, desde judaísmo hasta cristianismo y musulmán. Estas son las religiones trascendentales que localizan lo sagrado más allá de nuestro mundo terrestre. Dios, por ejemplo, está muy lejos de nosotros, no se preocupa por nosotros. Si somos santos o pecadores, va a seguir con su vida eterna para siempre. Y eso es un gran en el mundo para laborar sin la ayuda o intervención divina. Era muy diferente para los zapotecos. Yo creo que es por eso que pueden, como viéndose como parte de la continuidad de la naturaleza, es por eso que pueden desarrollar el concepto de nahualismo, las volutas de que es una nube y
la lluvia sale del centro, algunas gotas. Entonces, los zapotecos, al igual que los mixtecos o Nuytsawi, también se conocieron como gente de las nubes, es a donde iban los ancestros o los difuntos en el momento de su difunción. Y fueron los muertos para los zapotecos y otros el vínculo más directo, más próximo a lo sobrenatural. De hecho, dependían tanto de los difuntos para las bendiciones que necesitaban para propiciar la vida, la lluvia y por extensión la fertilidad de la cosecha, animales de la cacería y la fertilidad. Eran el vínculo más cercano. Y yo, curiosamente, encontramos las urnas que habíamos visto en las tumbas. Esta es una tumba que excavamos en 2003 en Lambicheco. Era Leonardo López Zárate y tú quien la excavaron, ¿no? Y fíjense que las urnas están rotas, donde están las flechas. Y muchas veces, aunque las encontramos en las tumbas como peticiones, ah, demuestran un desgaste. Eso me indica que no era el lugar principal de uso en las tumbas. De hecho, las tumbas estuvieron tapadas y esto es una reconstrucción de una casa hipotética. Se puede ver la flecha que la tumba subterránea, la puerta está tapada con piedras, los niños están pues haciendo sus travesuras arriba, como siempre, pero la- la- el lugar principal para reverenciar o venerar a los muertos estuvo precisamente en el cuarto dentro de la casa, arriba de la cripta, que estuvo accesible. Enterraron y bloquearon o cerraron la entrada, la umbral ah, de la tumba con piedras, llenaron el cubo de acceso y parcharon el estuco una y otra vez. Y esto es un ejemplo por excavación en Sachila. Se puede ver las piedras enormes que bloquearon la puerta. Y esto es la foto de la misma. ¿A dónde voy con esto? Es que la veneración, la petición y pago a los muertos era probablemente un acto ritual diario que tuvo lugar en la casa, siempre. Esto es el famoso templo de la tumba 7, también edificado en un palacio. Entonces, una y otra vez estamos viendo este patrón. Am, Otro ejemplo más que es muy ilustrativo es el palacio en Lambicheco. Justo podemos ver la entrada a la tumba, pero estuvo tapada normalmente. Los excavadores lo dejaron abierto y hay un enorme altar que está sobre la cripta. Están reconociendo en este ejemplo los fundadores de la dinastía, indicados por sus nombres calendáricos. Aquí están. Y otros ancestros más que están registrados en el adoratorio. Entonces era todo un culto bastante importante para ellos. Y es un sistema de pagos y peticiones. Nada es gratis en esta vida. Entonces, peticionaron a los difuntos. Y para los zapotecos, seguían viviendo los difuntos, aunque en otro formato. Estuvieron etéreos, pero estuvieron siempre presentes.
y negarlos o ignorarlos es correr el riesgo de no recibir las bendiciones necesarias. Entonces era una fuerza en la vida cotidiana. Am, y probablemente estas son las raíces de muertos que celebramos hoy en día, pero ha sido cambiado muchísimo por dos factores. Uno es que con el arribo de los españoles crearon panteones, camposantos y panteones. Entonces, los muertos ya no estuvieron enterrados en la casa, en las tumbas familiares, sino también estuvieron, al contrario, estuvieron enterrados en el Campo Santo. Lo que esto probablemente provocó era una ruptura afectiva entre los vivos y los muertos que estaban a la mano para cualquier cosa. La otra cosa es que lo que eran prácticas probablemente diarias de veneración, de petición o pagos a los muertos en el adoratorio de la casa fue comprimido en una fiesta de 1 o 2 días, a fines de octubre, por la insistencia o por la nueva religión inculcada por los españoles. Entonces rompió el eslabón afectivo entre los muertos y los vivos, que era una parte fundamental de su vida cotidiana. Am, entonces se puede ver muchísimo más tema, pero me voy a limitar por el tiempo a estas observaciones en unidades domésticas. Pero tal vez miento, voy a enseñarles. Oh, ya, esto es muy. Tenemos un colega, ah, Aria López, es una lingüista con el Centro INA Oaxaca, perdón. Ay, qué falta. Ok, esto es lo que quiero. Ella es nació en San Pablo, Huilá, y esto es una casa probablemente construida en siglo XIX, ocupada que sus abuelos ocupaban. Y hay 2 o 3 casas similares. Esta casa se llama la Casa de Dios, y adentro hay un bonito altar, y es donde celebran muertos en su casa, ¿no? Entonces siguen con las mismas ideas, pero está ausente la tumba familiar y solo durante los días am, de muertos. Entonces, con esto les paso la batuta para dudas, preguntas, observaciones. Les agradezco mucho su apreciable atención. Gracias. Es una muy buena pregunta. Y yo tengo la idea de que, pues por mi experiencia en Lambicheco y Montalbán, ah, encontramos normalmente 3 generaciones o menos. Es lo que me acuerdo. Y es muy curioso, ¿no? Porque
Am, ¿Por qué están abandonando la casa después de 3 generaciones? No entiendo exactamente por qué. Entonces hay muchas veces 6 esqueletos o menos, ¿no? En el ejemplo de la tumba 104 hay un solo esqueleto, por ejemplo, un señor. Ah, entonces sí, es un misterio que no entiendo exactamente. En otras investigado, hemos encontrado del posclásico en cerca de Mitla, en un pueblo chico se llama Sagá, hemos encontrado hasta 17 esqueletos en una casa, no todos en una tumba, pero esparcidos en varias partes. Pero es como si estuviera una regla en Monte Albán después de 3 generaciones abandonaron la casa. Para los arqueólogos, si hay aquí, eso es interesante porque eso quiere decir que no todas las casas estuvieron ocupadas en el mismo tiempo y las estimaciones de población en Monte Albán cuenta cada casa o resto de casa como si fuera ocupada en ese momento. A lo mejor las estimaciones de 20, 25 mil pobladores de Monte Albán es demasiado exagerado, tal vez. Pero no, es muy buena pregunta. Buenas tardes. Profesor, una pregunta. Si a lo largo de sus años de investigación, eh, específicamente en la cuestión esta de la muerte, si usted ha logrado o han logrado identificar más simetrías o más patrones simétricos referidos a la muerte específicamente, ¿no? Porque por lo regular estamos dados con la calavera, ¿no? O sea, vemos todo lo que sea calavera, la muerte, ¿no? Pero en su investigación, no sé si usted ha podido identificar otros este, figuras, ¿no? O patrones que digan, no, pues esto tiene que ver Hay con la muerte. patrones. Y Ajá, otra pregunta, perdón, ajá. si en dado caso de que existan esas manifestaciones simétricas o estéticas referentes a la muerte, tendrían que ver con, por ejemplo, con el estatus social, es decir, si las clases bajas sí tenían o nada más era una cuestión de las clases altas. Son muy buenas preguntas. La primera pregunta es que si hay los habitantes o residentes de la casa arriba. Yo creo que mantuvieron cerradas las tumbas. Claro que volvieron a abrirla. Alguien se muriera en ese momento, pero en muchas otras ocasiones parece que volvieron a abrir la tumba para pintar los huesos con hematita, por ejemplo, o hasta sacar ciertos huesos. Por ejemplo, am, muy importante era la mandíbula porque posiblemente era un símbolo de comunicación, ya que los maxilares forman la boca, entonces era una manera, un emblema de comunicarse con los difuntos. Algunos van a recordar de una joya de la tumba 7 de oro, que supuestamente es el señor del inframundo, Mictlantecutli, y tiene la mandíbula descarnada. Entonces, la idea es que están comunicando con los muertos a través de la mandíbula. También en Lambicheco, uno de los excavadores, Michael Lind, reporta que muchos de los entierros faltan el fémur y en el adoratorio sobre la tumba hay grabados de ancestros y un señor, ocho Güela, tiene un fémur en la mano. Entonces es como si el fémur era un símbolo de poder político
o derecho de gobernar, porque tal vez demuestra el hueso de tal vez su papá o su abuelo, entonces era símbolo de derecho de gobernar. Ah, los cráneos estaban sacados a veces, entonces hay toda una adoración de los ancestros que se manufactura o se manifiesta de maneras distintas. También Gary Feynman, quien excavó el sitio de El Palmillo, cerca de Santiago Matatlán, encontró la ausencia del fémur en uno de los entierros que investigó, por ejemplo. Entonces era algo similar. ¿Son las dos preguntas o cuál era la segunda? Si había esas simetrías o esas características, si correspondían nada más, por ejemplo, a las Oh, clases altas sí. o a las clases bajas también. Sí, pero el gran problema en la arqueología es los arqueólogos se inclinan, puedo echarles la culpa porque ahora soy historiador del arte, se inclinan más a la arquitectura monumental, ¿no? Entonces, pocos investigados son las unidades domésticas de los comuneros, pero yo creo que Marcos Winter era el primero, o uno de los primeros en excavar restos o unidades domésticas de los comuneros en Montalbán desde los años 70. Tratamos de hacer lo mismo en Lambicheco y en Saga. Gracias por tu pregunta. Buenas tardes. Espero se escuchó, ¿no? Sí, Este, se pueda afirmar en un gran porcentaje que la vida y la muerte no estaban separados. O sea, lo que están demostrando estas excavaciones en nuestra ideología ancestral, bueno, yo soy zapoteca, eh, que son de acuerdo con los procesos naturales. La muerte y la vida siempre han estado conectados y hubo esa separación afectiva que usted mencionó a partir de la llegada de los colonizadores. Y justo esto rompe muchos procesos de, de ofrendas hacia la muerte, pero en renacimiento de la propia vida, tanto en casa como en los ciclos de la naturaleza o en los ciclos de sembradío, en los ciclos que se llevaba en la vida cotidiana antes, que eso era la manifestación de lo sagrado para nosotros. O sea, lo sobrenatural no era sobrenatural, como bien lo mencionó, sino estábamos totalmente conectados, ¿no? Creo que sí. con eso se podría como afirmar y conforme vayan saliendo más excavaciones, o sea, podría desde la mirada académica echar la mano de decir sí, o sea, esta ideología, la muerte y la vida en las ideologías zapotecas o en esta cosmovisión no estaban separadas, simple y sencillamente se transformó a la llegada de los colonizadores. Es una buena pregunta y es un reto de entrar a la mente de gente que ya no viven, ¿no? Sus descendientes, claro que guardan sus tradiciones, sus creencias, y están como descendientes de los Binisá. Seguramente muchos de sus ritos tienen una raíz muy importante con el pasado. Lo más ilustrativo es que trabajé mucho hace años en Macuizochil y hay un bonito cerro allá, se llama Danush, y cada 3 de mayo suben allá antes de las lluvias y piden por lo que hacen falta, ¿no? Pero lo piden al dueño, ¿no? No conocen otro nombre
para este ente sobrenatural, pero vive arriba de un enorme cerro que ellos describen como un contenedor de monedas, un tesoro. Entonces es precisamente la imagen que vemos en muchas urnas de Montalbán. Cosío, el dueño, sentado sobre la montaña sagrada de que brota una mazorca a ambos lados. Entonces, para responder directamente a tu pregunta, un gran cambio con el ah, abandono de Montalbán en 800 después de Cristo es que ya no tenemos muchas imágenes de Cosío para Sachila del posclásico, Mitla del posclásico. Está reconocido otro ente sobrenatural que se llama Pitao Beselao o el Señor del Inframundo. En otras palabras, el gran Satanás para los españoles. Pero yo creo que va por el lado no era Satanás ni el infierno, pero reconocimiento que la muerte es la fuente de la vida, porque la vida es cíclica. Entonces, Pitao Beselao, yo estoy explorando la idea que si no era un dios de fertilidad en el posclásico, desplazado con la caída por X razón, con la caída de Montalbán. Pero sí, yo creo que va malo, pero espanto tanto a los españoles. Sí, y justo iba la segunda pregunta. Eh, yo soy Winsa, no Vinisa. Ah, Winsa es la variante justo de Sayil, Sachila. Y la segunda pregunta es porque desde que era niña me pareció muy curioso analizar y comparar que la cruz estaba justo sobre Pitaupe Selao y no aparecen otras referencias arqueológicas. En ese sentido, para mí es muy importante porque la cruz la tiene marcada en la cabeza. Para mí es muy importante esto porque ahí se nota la imposición de la visión de los colonizadores al satanizar justo esto, o sea, la muerte y separándola de esto de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque en ninguna otra parte ve esta cruz de dimensión judeocristiana, bueno, católica, etcétera, más que ahí impuesta por los dominicos, ¿no? Y a la fecha, las representaciones en mi pueblo siguen manifestando a Pitao Peselao, pero bajo este signo del demonio, de lo demoníaco, porque está muy catolizado, ¿no? O sí, sea, justo se ha perdido, justo hay esta ruptura afectiva, justo hay muchas situaciones ahí que son tristes y de seguir rascando. Bueno, en lo personal me gusta buscar, como híbrida que soy, pero también buscando en otros dioses que hay conexiones, por ejemplo, y en otras piezas arqueológicas con la vida, la muerte, y en este caso no solo dioses varones, ¿no? Sino, al parecer, hembras, como la que he llevado a la investigación es Pictionik, ¿no? Que es un puente entre el Istmo y justo el valle de Sayil, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que intervinieron esta pieza lógica y pues de ahí también hay bastante malinterpretación para lo que dejaron actualmente, ¿no? Entonces sería bueno rascar para tener otras comparaciones. usted está hablando primero de la cruz que aparece sobre un cráneo, ¿no? Ajá, está hablando de la tumba de Sachila, ¿no? La tumba uno, ¿no? Entonces sí, la cruz figura de una manera importante para centrar al mundo. Las tumbas cruciformes de Mitla, por ejemplo, yo supongo que colocaron los bultos mortuorios de los reyes difuntos allá en el centro. Es como centrar el mundo, el cosmos, y ellos ocuparon el papel clave en dar la dinámica al cosmos. Ellos eran organizadores de la guerra y el sacrificio, y eso fue para garantizar la renovación del cosmos. ¿Cuántos? ¿5? Ok. Sí, hay 5 minutos más, pero si no quieren hacer más preguntas, podemos salir temprano. Ok.
Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Bueno, una es el tipo de iconografía que se encuentran en estas tumbas. em, ¿Cuáles son estas imágenes que cotidianamente encuentran en estas exploraciones? Y, y pues esta relación que tiene ya con estos periodos ya a partir de la conquista y demás, y la orientación que también le daban hacia las tumbas, ¿no? La disposición en la cual estaban colocadas. Pues respecto a imágenes en las tumbas, vamos a regresar a la tumba 5 de Cerro de la Campana, que es por acá, es esta. Am, Son monumentos deificando o reconociendo por lo menos a toda una dinastía reinante, por ejemplo. Mucho de lo que encontramos va por el lado de ah, registrar la genealogía de dinastas con el motivo de garantizar el descenso de poder dentro de la misma familia o grupo corporativo. Entonces, por ejemplo, en la foto es el señor, creo que es Once Mono, su nombre calendárico, pro- posiblemente es quien construyó la tumba para honrar a sus padres, ¿no? Entonces, eso es algo. am, ah, la otra pregunta que me... Oh, todo es diferente. No, no sé si en Monte Albán, por ejemplo, todas las terrazas encierran la cima del cerro, entonces ocupan orientaciones de acuerdo con el terreno local. Por otro lado, en Lambicheco, cuando hicimos excavaciones allá, siempre, casi siempre encontramos la tumba familiar bajo el lado este o oeste. Este, ok. Entonces hay pero es campo abierto y no estuvieron limitados por una geografía accidentada de un cerro. Entonces era diferente. Pero eh, yo creo que algunos ancestros, para concluir, finalizar, algunos ancestros eran más importantes, más potentes que otros. Por ejemplo, en Atzompa, para los que conocen a Atzompa, bueno, mi colega Francisca. ah, bueno, entonces reunieron todo el pueblo ante la tumba pues, por ejemplo, la tumba 5 de Suchilquitongo, ya que era el más potente para pedir agua, lluvia, por ejemplo, y son los gobernantes que a veces están disfrazados en su tumba como Cosío, dios de la lluvia. Esto es el dintel de una tumba que se encontró en las excavaciones de Macuizóchitl y es fabuloso porque sobre el dintel está un felino agachado, pero porta la máscara de Cosío y en otra superficie, la superficie inferior, ponen su nombre como el señor Cinco Conejo, su nombre calendárico. Entonces eso fue una manera de garantizar el liderato. Yo supongo que los mediadores, la gente más apta para hacer el culto frente a la tumba ah, del rey era su hijo
entonces era una manera de probablemente asegurar la continuidad de una casa reinante en X pueblo, cualquier pueblo. Entonces, se puede extender el culto de los ancestros más en el área política, por ejemplo, también al nivel regional. Por ejemplo, hay una cueva en Mitla que exploramos hace años, se conoce como la Cueva del Diablo, también tiene el nombre de Biliar Benjab. Y desde tiempos del posclásico fue otra meca de reunión. Gente llegaron desde los Mijes, desde el valle de Miahuatlán, de lejos, porque como implica el nombre Mitla, era el portal al inframundo. Hasta la fecha, en la Sierra Sur, creen que cuando se muera alguien, el alma tiene que viajar por túneles subterráneos hasta Mitla, hasta por 9 días para entrar al inframundo. Y durante las exploraciones en la Cueva del Diablo, llegaron gente seguido para hacer el convivio con sus antepasados, para consultarlos sobre cuestiones de terreno en sus, de dónde venían. Y es increíble la presencia, la manifestación de lo que son prácticas y creencias en torno a la muerte. Sigue vive la muerte. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Finalmente, quiero agradecer a la coordinadora de la sede del Instituto de Investigaciones Estéticas, Claudia Ruiz. Quiero agradecer Clarisa Toledo también y María Aguilar por todo su apoyo en la realización de este evento. Muchas gracias por su apreciable presencia y buenas tardes.